Molt bé, molt bona tarda, molt benvingudes i benvinguts al Palau Macaya de la Fundació La Caixa. Avui inaugurem un cicle de 4 sessions del Cinema Fòrum, que ja sabeu que és un format que acostumem a fer els divendres i ara des del mes de febrer que no en fèiem. I amb el que iniciem avui tanquem la temporada d'aquest curs acadèmic del que seria el Cinema Fòrums. El cicle que ens ha dissenyat en Josean Lavado, que és aquest senyor que veieu al centre i que avui està acompanyat de la senyora Cristina Monge i del senyor Jordi Sevilla, com ja sabeu perquè suposo que heu vist la nostra web. Es diu La política de l'insult i la confrontació i Josean ens proposa una pregunta, és així com ens volem governar? Quan el Josean ens va proposar aquest cicle, des del Palau Macaya ens encaixava perfectament amb el que fem normalment aquí, si algú de vosaltres de tant en tant veniu a alguna conferència o a algun diàleg, que té a veure amb el debat i la reflexió, però sobretot té a veure amb una cosa molt important, que és el que nosaltres sempre intentem fer amb tota la humilitat des de la Fundació La Caixa, que és fomentar el que en diem el pensament crític. És a dir, vivim en una societat que últimament fa molt soroll, i permeteu-me la metàfora, i pensem que una manera de fomentar el pensament crític no només és llegir, però sinó és saber escollir què podem llegir, saber escollir què volem escoltar i sobretot poder contrastar les diferents idees que les persones que dins de la societat van llançar. A partir d'aquesta premissa, el Josean ens ha muntat un cicle de 4 sessions amb el format Cinefòrum, les pel·lícules ens serveixen per inspirar-nos i sobretot amb el diàleg posterior que ell moderarà entre la senyora Cristina Monge i el senyor Jordi Sevilla, pensem que amb les seves reflexions ens ha d'ajudar a repensar els diferents reptes d'aquesta política de l'insult, d'aquesta cridòria, d'este griterío, que es diria en castellà, que vivim. El cicle tractarà 4 temes que estan molt interconnectats. El d'avui és el populisme. Divendres que ve són el paper que tenen els mitjans de comunicació i els seus límits dins de la manipulació informativa, on són les línies vermelles. Després parlarem del nou talent polític i per últim, a final de mes de maig, quin nou rol pot tenir la ciutadania. Per part meva res més, espero que quan acabi la pel·lícula, si no és molt tard, jo us proposo que us quedeu perquè l'important és escoltar-los amb ells, perquè recordeu el que us deia, aquí l'important és escoltar propostes, altres idees que ens ajudin a repensar tot aquest soroll tan mediàtic que hi ha. Moltes gràcies. Passo la paraula al Josean Lavado. Moltes gràcies, Pep. Moltes gràcies a... Veniu cap aquí, sisplau. Moltes gràcies al Palau Macaya per oferir-nos aquesta possibilitat de reflexió conjunta a totes les persones que estem aquí presents. Jo crec que això ja és un activisme, el fet d'estar aquí obert a compartir les nostres experiències, els nostres raonaments al voltant de què és el que ens està passant. Jo, a banda d'agrair al Pep i al seu equip el que ens ofereix aquesta oportunitat, també m'agradaria agrair-vos a tots vosaltres que esteu aquí presents i agrair-vos, esperonar-vos quasi a que participeu en el col·loqui que, com deia el Pep, és el més important d'avui. Agrair a Jordi Sevilla i a Cristina Monge, que és un privilegi per nosaltres tenir aquestes dues persones aquí amb nosaltres. La Cristina ens ha dit a les 8:20 hauré de marxar perquè tinc un tren a les 9:05. Llavors, considerant que l'AVE ens dona només ens demana 2 minuts abans d'estar 2 minuts abans d'estar allà abans de la sortida, doncs jo crec que ho aconseguirem. Ara us els presento. I en tot cas també m'agradaria agrair a les persones que han col·laborat en l'organització d'això. Voldria començar per la meva filla Selma, perquè amb els seus contactes, que tenia molts,
doncs hem aconseguit arribar a algunes de les persones que jo no tenia contacte. Jo sóc una persona, no tinc vinculació política i no estic en el món de la política, per tant, sóc una persona, com la majoria dels que estem aquí, i necessitava aquesta ajuda. Gràcies, Selma, perquè amb això has aconseguit que les persones que estan, no era el contacte teu avui, però sí de les altres sessions, t'ho dec una mica i en part a tu. També voldria agrair a l'altre meu fill, Iker, ja sé que això sona com si estiguessis en els Goya i estem fent agraïments familiars, però és que en aquest cas pega, ha coincidit, vull dir, què hi farem? Perquè per ser amic d'una de les persones que estarà a l'última sessió, que a més serà la persona més jove. Normalment ens costa tenir persones joves en aquestes sessions. Havíem fet d'altres... A banda de nosaltres, vols dir? A banda. Perdó. I serà dels cinefòrums que havíem muntat en l'etapa anterior amb el Pep, amb el Macaya, doncs potser la persona més jove que hem tingut, té 27-28 anys, es diu Carla Rivera, i volia agrair-li al meu fill que sigui amic d'ella. Si no, tampoc hauríem arribat a aconseguir aquest contacte. Estarà a l'última sessió, que és que projectarem el 47 i que tindrem la sort, gràcies a una altra persona que és amic de la Selma, que hi farem, que és el Carlos Cuevas, que tothom el coneix. Què faries sense fills? Exacte, bueno, això jo sempre ho dic. I el Carlos Cuevas va aconseguir, ell no podia venir, estava invitat, però no podia venir perquè estava treballant a Madrid en una pel·lícula, però va aconseguir que el Marcel Barrena, que és el director del 47, que és la pel·lícula que projectem l'últim dia, pugui estar amb nosaltres amb la Carla Rivera i serà fantàstic també. Acaba d'arribar l'Iker, no ha sentit el que li he dit, però ja no ho torno a repetir perquè se'ns va el temps. El cicle ja ho ha presentat una mica el Pep, no insisteixo per anar ràpid amb aquesta petita presentació. El que sí que us suggereixo, us animo, en tot cas, a que considereu aquest cicle com una minissèrie i que vingueu a tots els episodis, perquè si no, no ho entendreu. Bé, és una manera de dir-ho, d'invitar-vos a que vingueu a tot el cicle. Perquè en cada una ens centrarem, posarem el focus en un aspecte concret. Els dos primers són més estructurals, que les causes i els mecanismes del populisme i quin és l'impacte en la nostra societat i en les nostres institucions i què podem fer davant de tot això. Aquesta, avui és la presentació i una mica abarca tot. La segona també té a veure amb els mitjans de comunicació, també és estructural, també molt important. Estarà amb nosaltres David Fernández i Carles Planas. David Fernández, que estava vinculat a la política, però és periodista i vindrà com a periodista a la sessió. I Carles Planas és un crac del món de les xarxes socials i l'impacte que tot això està tenint en nosaltres en aquest moment des de la perspectiva informativa. I us començo a presentar-vos a vosaltres. Començo per la pel·li, perquè això em dona peu, si farem alguna pregunta, per esperonar també el que visioneu la pel·li posant el focus en alguna cosa concreta. La pel·lícula parteix d'un... No sé, quantes persones heu vist la pel·lícula, dels que esteu aquí? 3? A tu no t'he fet agraïments. Perdó, és que això ho he de dir. Disculpeu, la meva companya, la Sònia, li agraeixo també el que hagi estat amb mi sempre mirant totes les pel·lis i acabant de decidir quines aportàvem aquí i quines no. O sigui, això ho havia de dir, Sònia. Disculpeu tots. Sí, és així. Llavors, la pel·lícula. La pel·lícula està situada en el Líban, en Beirut, i malgrat començar
amb un conflicte personal entre dues persones, una persona, el Toni, que és un cristià libanès, i el Yasser, que és un refugiat palestí. Malgrat això, comença amb un conflicte personal, doncs la pel·lícula ens convida a veure i analitzar com aquest conflicte es converteix en un conflicte global a nivell de tota la societat i d'alguna manera ens fa pensar en quins són els mecanismes que el populisme té a nivell global, però també en quant a l'impacte que té en la vida nostra de les persones, perquè també té aquest impacte. També estem tots, d'alguna manera, tothom influït per aquesta manera de fer política a través de, com dèiem, de l'insult i la confrontació. Llavors, dit això, ara sí, començo per tu, Cristina. Avui ens acompanyen, com us dèiem, la Cristina Monge i el Jordi Sevilla. La Cristina Monge és analista política, és professora de Sociologia de la Universitat de Saragossa, porta aquí tota la setmana, a Barcelona, treballant en un lloc i en un altre, fent coses, i va escriure un llibre sobre el 15M, d'alguna manera posant en valor la participació, la importància de la participació, i ara més que mai, en tot cas ho podem debatre, la importància de la participació en l'acció política, en la cosa pública, i més recentment és coautora d'un altre llibre que es diu Hackear la política, que d'alguna manera també està donant moltes pistes sobre què és això de la participació, quina és la història sobre la democràcia amb la participació, i d'alguna manera també donant pistes sobre el futur. Acaba en un capítol que és com li dius, és una espècie de juego. De juego, sí, de ficció política, no? I situa una història en el 2030, no continuo, després en tot cas ho parlem amb més precisió. Però llavors, a més, també són cofundadors d'una plataforma cívica que es diu Más Democràcia, masdemocracia.org, i Cristina en aquest moment és la presidenta d'aquesta fundació, d'aquesta plataforma cívica, que d'alguna manera el que està fent és promoure solucions per millorar i aprofundir la democràcia que tenim en aquest moment, el model democràtic que tenim en aquest moment. Pregunta, Cristina. Yasser, que és el protagonista cristià libanès en la pel·lícula, se li veu al principi, és un mecànic d'un barri humil de Beirut, i se li veu, en el taller té una pantalla, i d'alguna manera se li veu amb una predisposició amb una atracció molt important davant d'un discurs d'un polític que està en la televisió en aquell moment, ell aixeca el cap, ja ho veureu, i té una predisposició molt gran a aproximar-se emocionalment amb aquesta persona que està fent un discurs d'odi en contra dels palestins allà en la... Llavors la pregunta seria, podem tenir, si fem un símil amb la situació actual, podem tenir tonis mecànics, tonis actualment que estiguin també amb aquesta sensibilitat i d'alguna manera amb aquesta aproximació, fins i tot amb una tendència a votar precisament el que està veient en la tele, i si podem tenir tonis i quines són les causes de que es pugui produir això, que com a mínim ens genera molta sorpresa, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, buena tarde. Muchísimas gracias, Josean, por la invitación. Gracias, Selma, Eric y Sonia por haber hecho realidad esto, porque está claro que es mérito vuestro, según ha dicho él.
Y un placer estar aquí en Barcelona y estar aquí otra vez en el Palau Macaya. Muchísimas gracias, Pep. Compartiendo ideas, dudas y incertidumbres, ¿no? Y más con esta forma de Cineforum, que es una forma que yo creo que se recuperan prácticas que venían de hace muchos años y que es una muy buena excusa para pensar y para debatir. Tenemos Tonys, tenemos muchísimos Tonys. No son mayoría los Tonys, tampoco exageremos, pero tenemos un número creciente de Tonys en nuestras sociedades. ¿Y por qué? Bueno, aventurar es muy difícil, es muy osado y yo no lo voy a hacer. Pero sí que sabemos que hay causas que explican por qué cada vez podemos tener mayor número de personas que se sienten atraídas por estos discursos del odio o por estos discursos populistas. Muchas veces esta adhesión no deja de ser la manifestación de la impotencia, ¿no? De vivir rodeados de incertidumbres, de desafíos que no sabemos cómo abordar, sentir ante ellos una impotencia, una auténtica desorientación en el mundo. ¿Qué hago yo frente a una política que no me resuelve los problemas? ¿Qué hago yo si después de estar trabajando continuamente y inculcar que mis hijos se formen, trabajen y tengan una vida, compruebo que no pueden acceder a comprar o alquilar una vivienda? ¿Qué hago yo ante una crisis climática que no entiendo? Que me dicen que lo va a cambiar todo, que de repente veo que genera fenómenos que se nos escapan de nuestras dimensiones y que no soy capaz de entender. ¿Qué hago yo ante una revolución digital que sé que cambia la forma en que vivimos, pero no sé exactamente cómo y dudo de que sea capaz de vivir en ese mundo? Ante todo ese mundo de certeza, de incertidumbres, podría seguir diciendo ejemplos, pero no me quiero extender. Ante todo ese mundo de incertidumbres, las personas buscamos seguridad, buscamos certezas, buscamos quien nos diga por aquí. Y generalmente el que nos dice por aquí tampoco tiene ninguna certidumbre, ninguna certeza de que eso vaya a ser un camino recto, pero nos genera una sensación de seguridad, que es uno de los elementos fundamentales para andar por la vida. Están asociados además a este prototipo que decimos de hombres fuertes. No quiere decir que no haya mujeres, pero decimos de hombres fuertes en el sentido de personajes muy masculinos que están diciendo básicamente vuelve a un pasado idealizado que jamás existió, pero ante el que tú te sientes segura, te sientes seguro, porque ya sabes cómo se vivía ahí. Cuando ahora, por ejemplo, cuestionamos los roles de género y tenemos sobre todo un número creciente de varones jóvenes, absolutamente despistados ante esto que llamamos las nuevas masculinidades, que nos dicen no sabemos qué se espera de nosotros, nos sentimos incómodos. También, pero bueno, a mí me preocupan más los jóvenes porque estadísticamente son más numerosos, ¿no? De alguna forma lo que ellos están diciendo es no sabemos qué es esto, ¿no? ¿Cuál es mi nuevo rol? ¿Cuáles son los referentes que no los tengo? ¿Qué se esperan de mí? ¿Qué tengo que hacer para hacerlo bien? En el mejor de los casos buscan esto, Y cuando ante esa incertidumbre y esa inquietud encuentran a hombres fuertes que les dicen familia tradicional, ¿qué les están diciendo? Les están diciendo tú vuelve a un pasado, insisto, idealizado que nunca existió, pero en el que los hombres varones sabían lo que se esperaba de ellos y sabían cómo tenían que reaccionar. Que nos llevó a un callejón sin salida, que es el de la sociedad patriarcal, pero ante que esas personas se sentían seguras. Bueno, pues todo esto lleva a generar un caldo de cultivo importante para que cada vez vaya creciendo ese número de personas que pueden sentir adhesiones hacia lo que llamamos discursos del odio, discursos populistas en cierta medida, que en definitiva lo que están haciendo es intentar dar falsas seguridades en un entorno de creciente incertidumbre como el que estamos viviendo ahora. Yo creo que la película va a ser un ejemplo de esto, pero también creo que tiene que ser la excusa o el motivo que nos lleva a pensar en todas esas incertidumbres que nos rodean hoy y que nos hacen buscar adhesiones y encontrar adhesiones en esos discursos falsamente firmes, pero que nos llevan a un pasado, insisto, en el que sabemos cómo eran las cosas y que en cierta medida nos reconforta. Por lo tanto, ¿por qué buscamos eso? ¿Por qué nos adherimos a eso? Pues porque creo que buscamos una cierta sensación de seguridad. Muchas gracias, Cristina. Vamos con Jordi. Sí, igual, però no. Bé, les persones més grans de la sala coneixeu a Jordi Sevilla. Jordi Sevilla va ser ministre d'Administracions Públiques entre el 2004 i el 2007, a banda d'altres càrrecs que va tenir a l'administració. I bàsicament vaig pensar en ell
directament perquè ha escrit aquest llibre que es diu Manifiesto por una democracia radical, que encaixava perfectament en la idea que jo tenia sobre aquesta sessió, concretament sobre aquesta sessió, que d'alguna manera el focus està posat en això, en les causes i en els mecanismes i en els impactes que aquesta manera de fer política està tenint en les pròpies institucions i en tots nosaltres. I llavors li vaig enviar un correu i de seguida va contestar. Li deixo a ell que us ho expliqui per què va contestar de seguida. No ho revelaré jo, però és interessant. Bé, i a banda de... Jo crec que amb aquestes dues coses i amb el que hem dit del Mas Democràcia crec que és prou rellevant la seva presència en aquesta sala avui. Llavors, pregunta, Jordi, que aquesta tenia que veure més amb les causes, la pregunta al Jordi té que veure més amb els mecanismes que utilitza el populisme. No sé si estic parlant en propietat, en tot cas em corregeixes. Però, per exemple, en un moment de la pel·lícula, com veureu, aquest problema individual que hi ha entre dues persones s'escala i arriba a ser un problema social i es polaritza tot. Ja veureu la pel·lícula. Llavors, la pregunta d'alguna manera és què s'activa i quines són aquestes claus del populisme per activar aquesta polarització, aquest pas, en relació a la pel·lícula, aquest pas d'un conflicte individual a convertir-se en un conflicte social, però en tot cas també en general quins són aquests mecanismes que el populisme utilitza per polaritzar, per enfrentar, etc. Esta sería una mica la pregunta. Muy bien, pues muchas gracias. Acepté inmediatamente porque oír la palabra Cineforum me retrotrajo a los 15 años cuando yo era el responsable del Cineforum del Instituto de Valencia donde estudiaba. Y la verdad es que dije, no me puedo creer que alguien se acuerde todavía de los cineforums, tengo que estar ahí, ¿no? Creo que es útil esa mezcla de la película y de lo que tiene que ver también el formarte y el arte con el debate. El Cineforum, como yo lo entendía y lo hemos hablado antes, no es que luego Cristina y yo hablemos, no, es que hablemos todos. Y por tanto que también los que estáis aquí participéis. Es un fórum, no un cine diálogo, ¿no? Bueno, yo creo que hay una cosa que está en el libro, que hay un capítulo que se llama El populista eres tú. Es una cosa, cuando hemos entrado, teníais aquí puestos la patología, ¿no? Creo que ponía... yo creo que es muy fácil, pero muy equivocado, el decir, no, yo soy normal, el raro es el otro. El otro es el que es el populista, el otro es el que tiene la patología, el otro es el que es un racista. Y yo creo que tenemos que tener claro que todos tenemos todo eso dentro de nosotros mismos. El ser humano es así, no voy a hacer, dejando al margen cuestiones religiosas en las que no voy a entrar, no soy religioso, pero en fin, Caín mató a Abel. ¿Qué queréis que os diga? O sea, que de alguna manera alguien lanzó un mensaje de que lo primero, lo más llamativo del ser humano después de desobedecer a la autoridad divina, pues es matar al de al lado, por celos, por envidia, por lo que sea, ¿no? Y eso lo tenemos nosotros. Esta es una batalla entre la razón y las emociones que define al ser humano. Y tenemos que asumirlo así. Ahora que está muy de moda, se ha vuelto a poner muy de moda toda la filosofía epicúrea, en el fondo, y estoica, lo que tiene es esa concepción de lo que tenemos que conseguir es ser conscientes que nosotros también tenemos malos pensamientos y que hay veces que dices, joder, qué ganas me quedo de pegarle 2 hostias a este, o no, o tal o cual, lo tenemos. Pero tenemos también la capacidad de la razón, intentar gestionarlo de tal manera que no sea eso
lo que conduzca nuestras actuaciones. También hay sentimientos positivos, el amor, la solidaridad, la empatía, también tenemos sentimientos positivos. Y yo el análisis que hago en el libro es que a nivel social, el equivalente individual de esa razón que intenta gestionar los sentimientos es la democracia. Es decir, la democracia es el sistema que con los años hemos ido probando y descubriendo los seres humanos para que a través de esas normas, de esas reglas, de esos procedimientos, de esos controles, de esos checks and balances, etcétera, controlar nuestras malas pasiones, controlar el odio, controlar nuestra manera instintiva muchas veces de contestar. Pero repito, es importante que seamos conscientes que está en nosotros, lo cual quiere decir que tenemos que ver cuáles son los mecanismos que te pueden llevar a ello. Cristina ha mencionado mucho, normalmente es la perplejidad ante la frustración, ante lo que no entiendes, y podemos decir que en los últimos años, tú has mencionado cosas de ahora, pero en fin, esto de la política del odio, he dicho ya Caín y Abel, pero en fin, a lo largo de toda la historia de la humanidad ha sido una constante, ¿no? Lo cual tenemos que asumir que tenemos que autorreprimirnos, tenemos, mediante la educación, mediante la formación, mediante la ética y mediante la policía o la Guardia Civil o los tribunales, si hace falta también, tenemos que autorreprimirnos porque también nosotros somos o tenemos posibilidad de tener odios y de reaccionar con odio y con violencia. Yo creo que en estos últimos años, que están pasando cosas que yo creía que no volverían a pasar, yo lo siento, pero soy de esos tontos que pensé que era imposible que Trump pudiera ser presidente ya la primera vez, no digo la segunda. Soy de esos tontos que creía que era imposible que la extrema derecha neonazi en Alemania fuera el primer partido de la oposición. Creía que esas cosas ya las habíamos pasado y, por tanto, tendríamos otros problemas, pero no necesariamente esos. Y entender por qué pasa es importante para intentar evitar que vuelva a ocurrir o que siga pasando, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con todos los cambios, de eso hablo en el libro, que se han producido, con todos los desengaños que la democracia nos ha generado. La democracia, la primera función que tiene es funcionar, tiene que ser útil, en un doble camino. Tiene que ser útil evitando conflictos. La democracia es el sistema político que permite que vivamos y trabajemos juntos, gente que no pensamos igual y que además nos parece fantástico no pensar igual. Eso no es tan fácil, eso es un avance histórico tremendo, ¿no? Y la democracia tiene que resolver problemas de la gente, por ejemplo, el de la vivienda. Y claro, cuando te estás viendo en contextos en los que la democracia al que no piensa como tú, en el Parlamento, si veis una sesión parlamentaria, yo he sido 10 años diputado, y yo veo una sesión parlamentaria ahora y honestamente me siento avergonzado. Porque hay un elemento, el otro día, me estoy enrollando mucho, pero creo que merece la pena, hay un chiste de Mafalda, fijaros, no es precisamente una novedad, un chiste de Mafalda en el que Mafalda dice: a mí no me importa que haya gente que no piense como yo, con tal que piense. Bueno, pues estamos un poco en ese punto, ¿no? Quiero decir, con tal que piense, joder, pues oye, aunque no piense como yo, pues hablaremos, discutiremos y buscaremos fórmulas de conllevarlo, ¿no? Pero si no somos conscientes que la democracia ha fallado, les ha fallado a mucha gente, hemos tenido damnificados por la globalización, hemos tenido damnificados por una manera de entender el mundo a partir de la caída del muro de Berlín. Si no somos conscientes que si la democracia no cumple su función, el populismo gana, no lo podremos corregir. Y desde luego, repito, cuando yo veo ahora mismo una sesión de las del Parlamento, no tengo la impresión que sea un modelo
de convivencia, un modelo de discrepancias legítimas, no creo que sea un sitio donde se busque precisamente llegar a acuerdos desde la discrepancia, sino más bien todo lo contrario. Y en ese contexto gana el populista, porque el populista tiene dos ventajas. Una la decía Cristina, te da certeza. Será verdad o no eso ya, pero que es verdad. Te da certeza. Y otra cosa que es muy humana, te señala un culpable. No una solución a lo mejor, pero sí un culpable. Te señala contra quién canalizar tu cabreo, tu frustración, tu malestar. Y creo que eso es lo que tenemos que ser conscientes de, que no es una tarea que corresponda a otros solo, sino también a todos y cada uno de nosotros. Bueno, vamos a ver la peli, ¿no? Y después seguimos. Y después seguimos. Gracias, gracias a todos dos. Molt bé. Se sent? Sí? Pues ja hem vist la pel·li. Hi ha moltes coses en aquesta pel·lícula. A mi m'agrada sempre començar per vosaltres. Coses que us han impressionat, escenes que us han impactat, especialment frases que algú ha dit. Vinga, anem a trencar el gel. Amb aquest micro hi haurà una persona que us el passarà perquè es pugui sentir. Vinga, què s'anima? Vinga, dos. Bueno, jo estic impactada, jo ja l'havia vist, la pel·lícula, però només vull comentar que m'ha impactat també el connectar amb la humanitat de les dues persones i que al final, quan tenen un moment de vincle, ells poden fer les paus o poden reconciliar-se. És això. Molt bé. Això té que veure... Sí, però anem a... Sí. Mentre li passa el micro... Mira. ¿Qué os sembla? No, yo digas. Simplemente quería decir lo mismo que ha planteado ella. Lo que más me ha gustado y resume para mí toda la película es la mirada final entre ellos dos. Es la esperanza, ¿no? Cristina, Jordi, algun comentari al voltant d'això? Un altre. I parem, Doncs jo crec que acaba molt bé, i està molt bé perquè és pel·lícula, però és molt difícil superar una cultura que tenim posat en el cap, amb un sentit de l'honor, amb un sentit del deure, amb un sentit de la pàtria, i això és molt difícil, molt difícil. S'ha de ser molt gran per superar-ho. I cap dels dos ni té la formació ni té l'experiència, i a sobre té una experiència duríssima, que forma part de la seva vida i tu no ho oblides tan fàcilment. Pots perdonar el que diuen, però no pots oblidar. I això és tristíssim i el que ha passat en aquests països és exactament això i crec que el problema no és fàcil de solventar. Sí. ¿Hola? Sí. Tira para arriba. Ahora, sí. Se escucha, ¿verdad? Sí. Gracias. Pues muy de acuerdo con lo que estabais comentando, ¿no? Unos y otros. Yo creo que lamentablemente las guerras no acaban cuando los generales o los presidentes firman la paz, ¿no? Allí acaban quizá los tanques o los disparos, pero las guerras permanecen mucho tiempo en las sociedades, ¿no? Y se van transmitiendo unas detrás de otras. Es verdad que la parte humana, esa mirada final que comentabais, es una puerta a la esperanza, ¿no? Y que ese retrato humano nos trae cuenta de la complejidad. Porque efectivamente, como empecemos a hacer aquí listas de agravios, de a ver quién ha sido más víctima, no acabamos nunca. Para mí la frase que mejor resume la película
quizá también porque la estamos viviendo ahora en tiempo real, en la vida real, es esa frase que dice el abogado cuando habla de que nadie tiene el monopolio del dolor, ¿no? Y lo estamos viendo hoy. Lo estamos viendo hoy cuando el ejército israelí está cometiendo un genocidio en Gaza. Lo estamos viendo hoy cuando un pueblo que ha sufrido en carne propia una de las mayores masacres y delirios que ha conocido la humanidad, ahora mismo lo está reproduciendo. Entonces, efectivamente, ese lado humano que refleja esa complejidad abre la puerta a la esperanza. Durante muchos años ha habido entre Israel y Palestina iniciativas de la sociedad civil que han buscado ese lado humano de unos y otros, ¿no? Y han buscado encuentros, y han buscado reencuentros. Ha habido iniciativas. Una de las más famosas es la Orquesta Sinfónica de Barenboim, ¿no? Con jóvenes israelíes y palestinos, pero igual que esas ha habido más. Las novelas de Amos Oz, las novelas de Amos Oz que hablan justamente de todo esto. Pero, sin embargo, hoy estamos como estamos y estamos presenciando un genocidio en Gaza. Por lo tanto, yo creo que esa complejidad del dolor, ese ser conscientes de que nadie tiene el monopolio del dolor, es lo que mejor refleja en estos momentos tanto la película, lo que nos está contando, como una situación concreta que la estamos viendo en Palestina y en Israel, pero que de alguna forma, como metáfora, también podemos verla debajo de muchos de esos comportamientos populistas que hablábamos al principio, ¿no? Salvando todas las distancias, que son muchísimas. Pero esto es la manera que se ve de una forma mucho más clara. ¿Hay forma de romper esto? Sí, pero es muy compleja. Hace falta muchos años, hace falta mucha generosidad y sobre todo hace falta ser conscientes de a dónde nos lleva esto. Yo creo que esta película muestra muy bien algunas cosas, ¿no? Muestra muy bien que algo que aparentemente es una cuestión doméstica, inofensiva, ¿no? Un conflicto absurdo por una obra tonta. Conflictos de estos tenemos todos los días, en todos los barrios, en todas las calles, en todas las casas. Y acaba generando pues, poco menos que una revuelta. Pero hay muchos intereses para que eso pase. Los abogados encuentran allí un auténtico caldo de cultivo para lucirse, para echar un pulso además entre padre e hija, ¿no? Hasta que la hija lo para. Pero todo un espectáculo montado. Los políticos, en este caso el partido, que es el que le proporciona el abogado a él, encuentra también un motivo fundamental de lujo, ¿no? Una oportunidad fantástica para incrementar el conflicto, de alguna forma. No es que quieran incrementar el conflicto, es que quieren aprovecharse de una brecha que se abre. Pero las consecuencias es que el conflicto se acaba incrementando. El papel de los medios de comunicación, que aparece de una forma un poco sutil, pero lo habrán visto todos ustedes, ¿no? Un periodista que se cuela, que hay de nuevo, nada, un cristiano contra un palestino, toma notas y de repente las cámaras dentro de los juzgados. En nuestro país no pasa eso, pero sí que pasa que al día siguiente de haber un juicio o unas declaraciones, bueno, al día siguiente no, qué tontería digo, a la media hora, ya las tenemos todas publicadas. Por tanto, no entran las cámaras, pero sí que hay alguien dentro que luego inmediatamente saca y eso genera una espiral de acción, reacción, etcétera, 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 hasta esa escena final donde unos y otros están a las puertas de los juzgados en escenas que yo creo que podemos reconocer en juicios o en conflictos que han sido muy emblemáticos de las sociedades actuales, ¿no? Y entonces lo que ha empezado siendo una cuestión doméstica, una bronca doméstica sin más, acaba siendo poco menos que una cuestión de Estado. Cuando el presidente les llama y les dice paren esto, es demasiado tarde. Yo creo que es un ejemplo que nos ayuda de una forma muy gráfica, ¿no? Y muy clara, que para eso está el cine, para mostrar las cosas, y el teatro, ¿no? Para mostrar las cosas más extremas y que las veamos mejor, nos ayuda un poco a reflexionar acerca de esa complejidad del dolor, de esa parte humana, ¿no? Y por lo tanto contradictoria siempre, pero al mismo tiempo también sobre la responsabilidad de los actos de cada cual, que nos pueden parecer pequeñas cuestiones, pero que escaladas y alimentadas por quienes tienen interés en ello, pueden acabar en un conflicto tremendo. Sí, no sé si quieres comentar. Sí. Vale, porque yo Sí, quiero si haceros me una dejáis, pregunta ahora relacionada con esto. Si me dejáis, sí. A mí me ha parecido que la película simplifica mucho un problema. Es decir, esto no os podríais imaginar que hubiera podido pasar exactamente todo lo mismo siendo dos cristianos los que se pelean o dos palestinos los que se pelean.
Es decir, al separar la identidad nos ayuda a entender mejor un fenómeno que creo que, vuelvo a mi primera intervención, está en nosotros mismos, en nuestra manera de ser. ¿O es que dos de Murcia no se pelean entre ellos por gilipolleces? ¿No leemos anuncios de un accidente de coche donde baja uno del otro y mata al conductor del otro por un cabreo? No voy a hablar ahora ya, pero podría, de la violencia de género, etcétera, etcétera. Es decir, creo que simplifica para que se visualice. No lo estoy criticando, lo de que lo simplifique, pero para que se visualice esa parte que tenemos en nosotros mismos de sentimientos de agresividad, sentimientos que tenemos que ayudar a controlar si queremos convivir, y tenemos que convivir en sociedad, ¿no? Es verdad que al hacerlo así, pone sobre la mesa uno de los grandes problemas de la historia, y seguramente uno de los grandes problemas que hemos revivido estos últimos 20 o 30 años en Occidente, que es la importancia que le hemos dado a una cosa llamada identidad, sin que quede siempre muy claro qué quiere decir identidad, porque la identidad es los catalanes, pero son todos iguales. Pero la identidad también es los del Español y los del Barça. O la identidad también es hombres y mujeres. O también de una manera diferente, pero la identidad hoy es del Partido Popular o del Partido Socialista. Es decir, es como si tuviéramos la necesidad de delimitar permanentemente un nosotros y ellos, y establecer una relación no siempre buena o no siempre agradable, ¿no? Yo, si me permites, cuando doy comentarios, charlas sobre estas cosas o sobre el libro, en el libro lo pongo, ¿no? Es decir, la primera pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros es: ¿qué hago con quien no es como yo? ¿Qué hago? No es como yo porque no piensa como yo, porque no tiene mi color de piel, porque no tiene mi sexo, porque no tiene mi religión, por la razón que sea. No es como yo. Y a lo largo de la historia hemos dado muchas soluciones a eso. Normalmente, al principio, las sociedades humanas eran muy pequeñas y, por tanto, muy homogéneas, y había muy poco que no era como yo. Pero esto que se da en llamar el encontrarte con el otro, caso más evidente, o en fin, más evidente no, pero cuando el descubrimiento de América y de repente te das cuenta que ahí hay un otro, ¿sabéis la cantidad de años que se estuvo debatiendo sobre si esos otros eran humanos o no, y tenían los mismos derechos que nosotros o no, si se les podía bautizar o no, si se les podía esclavizar o no? Es decir, ese conflicto con el otro, a partir de un nosotros, configura una buena parte de nuestra manera de ser y de nuestra manera de entender, ¿no? Y vuelvo a mi punto inicial. Tú, frente a ese que no es como tú, puedes olvidarlo, puedes marginarlo, puedes expulsarlo del grupo, puedes meterlo en la cárcel, puedes matarlo, puedes hacer la guerra, puedes coexistir y convivir. La llamada España de las tres culturas eran tres culturas, pero cada una iba a la suya. No se mataban, o no siempre, pero no convivían. Y vuelvo a mi obsesión: la democracia es el único sistema que nos permite, reconociendo que no todos somos iguales en ese sentido, no todos pensamos igual, somos iguales, tenemos el mismo color de piel, tenemos el mismo sexo, tenemos la misma religión, cómo vivimos, convivimos, coexistimos y regulamos una convivencia que nos haga trabajar juntos,
trabajar juntos, ya no solo no matarnos, sino trabajar juntos en la universidad, trabajar juntos en la Caixa o trabajar juntos en cualquier otro sitio, o en SEAT, si es que sigue existiendo SEAT. Y puede trabajar uno del Atleti y otro del Madrid y otro del Barcelona y otro del no sé qué, y discutirán, pero pueden convivir porque se regula los conflictos que se puedan dar de una manera determinada, ¿no? Por eso el problema en el fondo es, que es otra de las grandes preguntas, es el ¿quiénes somos nosotros? Cuando yo he dicho un nosotros frente a un ellos, ¿quiénes somos nosotros? Porque puedes decir, no voy a hablar de Cataluña, podría, de España. No, los españoles. No, perdona, bonito. O sea, hay algunos que consideran que algunos son la anti-España, porque nosotros no somos los españoles, sino los españoles que piensan como yo. Si no piensan como yo, no son españoles. Esto se aplica también para Cataluña, pero lo dejo ahí. O para los de Murcia, me da lo mismo, ¿no? Es decir, esa definición del quiénes somos nosotros, a lo largo de la historia de la humanidad, conforme los grupos humanos nos hemos ido generalizando, ampliando, nosotros hemos pasado, en el siglo XIX, en el mundo había 1.500 millones de personas. Ahora somos 8.000. Es que somos muchos. Y la probabilidad de que cada uno sea de una manera es muy grande, ¿no? Y ese temor a la convivencia, ese temor al futuro, ese temor al qué va a pasar conmigo, ese temor muchas veces busca consuelo, busca refugio inventándote una identidad protectora, una cierta idea de volver a la tribu primitiva, de volver a la familia de origen, de volver a donde yo me sentía, por una parte, tranquilo, cuidado, protegido y además sabía lo que tenía que hacer. Y eso nos coloca, no ya solo, como he dicho antes, ya termino, ante la duda del qué hacer con el otro, sino ante otro asunto que tampoco es precisamente una gran novedad, ¿no? Esto Erich Fromm ya hablaba de ello, ¿no? El miedo a la libertad. Es que si eres libre tienes que tomar decisiones. No tienes por qué seguir lo que te dicen los demás. Tienes que ser tú quien tomes decisiones, ¿no? Y esos miedos, ese miedo a tomar decisiones o ese miedo frente al futuro, frente al contexto, refuerza una respuesta muy primaria, que es la refuerza de la identidad y de nosotros. Pero repito, ¿la película podía haber pasado exactamente ser la misma? No hubiera sido la misma. El conflicto que empieza la película podía haberse dado entre dos cristianos, tranquilamente. Sí. Hay dos manos por ahí después, sí, hay una. No sé cómo funciona esto, ¿se oye? Sí. Bueno, yo básicamente... No. ¿No? Dale al botoncito para arriba. Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora se oye? Ahora. Sí, bueno, digo, yo básicamente comparto el discurso de Jordi Sevilla, que, bueno, ha hecho una reflexión en torno a la naturaleza humana, pero básicamente yo haría una reflexión en el sentido de que justamente tendríamos que hacer un pensamiento respecto a la propia naturaleza humana en el sentido antropológico, es decir, en el sentido primitivo y en el sentido de nuestra naturaleza animal, en el sentido darwiniano. Entonces, esto nos lleva a que básicamente el hombre primitivo, que es lo que somos hombres primitivos, simplemente situados en un contexto cultural en el año... Quiero decir, en el siglo XXI hemos evolucionado culturalmente, sin embargo, biológicamente, básicamente, seguimos siendo lo que era el hombre de Neandertal o el Homo sapiens de hace 20.000 o 30.000 años. En este sentido, lo que quiero decir es que ese hombre primitivo lucha básicamente por la supervivencia y en ese elemento de la supervivencia, el hecho de ser reconocido por los otros,
Y hay un elemento fundamental en ese reconocimiento, es decir, ya no solo te conformas con el reconocimiento de los otros en cuanto a tu identidad, digamos, como ser diferente o como ser individual, sino que además, y aquí es el problema, hay un elemento en la naturaleza humana primitiva que busca la sumisión y el sometimiento del otro. De hecho, todo el proceso político, todo el proceso cultural se basa básicamente en una sublimación de este elemento de sometimiento del otro. Y para evitar conflictos, la historia nos ha demostrado que se necesitan justamente leyes, normas de convivencia y el elemento más evolucionado, el elemento más evolucionado de ese elemento de normas de convivencia culturales que hemos creado son precisamente las leyes constitucionales democráticas, porque son las que someten todas esas locuras, todos esos instintos primitivos que puede tener el ser humano como animal, digo como animal primitivo, es justamente el hecho de verse sometido a unas normas constitucionales que han sido pactadas de una manera colectiva por el conjunto de la sociedad. Por tanto, el elemento más evolucionado, cultural, entiendo yo, que puede someter ese instinto primitivo es las constituciones democráticas. Quiero decir que me parece fundamental hacer una reflexión en torno a la naturaleza humana. Perdona un segundo. Sí. Va también para los ponentes, o para las personas invitadas. Para que podamos participar el máximo número de personas posibles, vamos a intentar ser sintéticos en la medida de lo posible. Bueno, acabo ya. Simplemente es que entiendo que la norma constitucional somete el elemento primitivo del hombre, del ser humano, lo somete a unas normas que permiten la convivencia civilizada. Nada más, solo quería decir eso. Muchas gracias. Igual abrimos un par de preguntas más y después, o de observaciones. ¿Hay allí? Sí. Ya llevamos 3, 4. Sí, ya está. También. Muchas gracias. Intentaré ser muy breve. Puedo estar de acuerdo absolutamente con todo lo que ustedes han planteado, pero a mí me queda una duda y quiero hacer una pregunta a los dos ponentes. Sí, una pregunta a los dos ponentes. A mí me interesa sobre todo, digamos, ese conflicto que la película también lo maneja muy a nivel privado, que se va haciendo grande. A mí me gustaría que ustedes opinaran sobre la reacción política. Es decir, el populismo supone un aprovechamiento de unas situaciones, ¿vale? Y cómo reaccionan, porque no solo están las derechas, están las izquierdas, están los centros. Me gustaría su opinión sobre cómo el aparato político aprovecha esto y qué impotencias y qué disfuncionalidades hay para que de alguna manera no se resuelva y la población no acabe viendo lo que está pasando. Muchas gracias. Sí, damos alguna más, os lo apuntáis. Allí detrás, sí, por favor. Buenas tardes, Jordi. Yo soy valenciano también y a mí esta película me ha recordado mucho. Yo era muy pequeñito cuando fue asesinado Manuel Broseta, que era amigo de mi familia, y yo soy profesor, llevo años que soy docente aquí en Cataluña, y a veces cuando trato este tema, de hecho hace poco tratamos el tema de la violencia, ¿no? y un alumno hizo un trabajo magnífico sobre el atentado que también sufrió aquí Ernest Lluch, y entonces me ha recordado tanto cuando yo creo que tenía 8 o 9 años y era un amigo de la familia, Manuel Broseta, y yo le preguntaba a mi padre, ¿cómo es posible esto? Y mi madre me decía, esto es el odio. Claro, yo todavía no podía entender que alguien se pudiera odiar así. Uno va creciendo y bueno, ya analiza y comprende un poco mejor cómo sucede todo esto. Pero mi pregunta, o al menos mi reflexión, Jordi, tú como ministro que está más en la línea política o has estado, es ¿cómo es posible que a veces encontramos en la arena política, en la sociedad, en los órganos de decisión, aquí en Cataluña y en el resto de España, políticos que en lugar de acercar o de potenciar la convivencia, pues nos han enfrentado? Hablo del País Vasco, lo que ha sucedido en Cataluña hace unos años. Entonces eso a veces a mí me entristece y me cuesta entenderlo, incluso me cuesta explicarlo en clase cuáles son las motivaciones para que unos políticos que en lugar de unir, de acercar a las personas, de entendernos, nos separan. Me cuesta entenderlo. Ahí había una persona, tú sí, levanta la mano para que ella te vea. Vais recogiendo un poco. Hacemos 2 o 3 y seguimos, aquella persona de allí.
Pues vas tú. Bueno, mi pregunta va muy en línea con lo que se ha comentado hasta ahora. Ha dicho el señor Jordi Sevilla que la sociedad democrática se dota de un sistema de regulación del odio, ¿no?, para no viciarse. Pero, como ha dicho la compañera, ese sistema está entrando en patología porque se está viciando. Se instrumentaliza el odio. Pasa de regularse a instrumentalizarse, como han dicho, por la política, por los medios de comunicación. Entonces, mi pregunta y el debate que quería proponer era un poco este, ¿no? ¿Cómo se pasa de la regulación a instrumentalizar y cómo se evita eso? Vale, si queréis, si os parece, paramos aquí y después ya seguimos con más. Tenemos aquí, la siguiente es aquí. Sí, esta es la otra. Tú vas después de... Acabamos les 3. Sí. Ah, bueno, pues ja, vinga. Sí, jo volia plantejar dos reflexions. Una és... Disculpa, no, es que aquí se oye un poquito mal. Si podéis levantar un poco la voz. Sí, a veure, Gràcies. així ara? Vale, que tinc la sensació que estic cridant, però vale. Deia que la pel·lícula planteja dues reflexions. Una primera és que hi ha fets, elements, circumstàncies que no s'han resolt històricament i han quedat, cas de la pel·lícula, no? Els palestins, els libanesos, etc., i han quedat mal resoltes. I aquestes situacions fa que el populisme, i ara ho extrapolo a uns altres escenaris que no és pròpiament la pel·lícula, els populismes aprofiten aquestes circumstàncies per fer el seu caldo de cultiu i per poder arribar doncs, a una major part de gent. No entro en la pel·lícula directament, sinó l'utilitzo com a element per això. I la segona part, en relació al que deia Jordi Sevilla, del tema de que si som diferents i no. Hi ha un moment, per exemple, se crea la Unió Europea, amb la idea que tots som iguals, tots junts, tots agrupats. En canvi, avui en dia, tant des del punt de vista polític com des del punt de vista social, cada vegada hi ha més la percepció que el que s'està fent és fraccionant. És a dir, jo soc més francès, jo soc més espanyol, jo soc més maltès. És a dir, sembla que estem fent un pas enrere del que se suposava que havia de fer. Gràcies. Vale, abans de continuar anem a parar aquí una mica y... Sí, esperamos, porque igual nos liamos mucho. ¿Sí? ¿És ràpid també? Doncs vinga, va, acabem amb les dues paraules. No, també perquè lligava una mica la reflexió, que és més aviat una pregunta, i va en la mateixa línia potser de les intervencions anteriors. A mi em sembla que la pel·lícula m'ha agradat molt, no la coneixia, però la pregunta, reflexió és, no creieu que potser el populisme és una reacció, de certa manera natural, a intentar corregir una crisi de la democràcia representativa? O sigui, ha arribat un moment des dels anys 60 que el que és la participació en les eleccions va en decrement molt gran. Llavors, el fet d'escollir candidats que més aviat fan comèdia, més que altra cosa, doncs això fa que la gent tingui més motius per votar i el més fàcil, evidentment, del populisme és trobar enemics i buscar solucions fàcils que no ho són i explicar-ho, que això no, la recerca de l'enemic. Però, per altra banda, la pel·lícula ha estat molt ben escollida i sí que reflecteix això que explicava en Jordi Sevilla, d'aquesta dualitat humana que trobo que està molt ben aconseguida. Gràcies. I acabem aquesta fase amb la teva... Jo crec que a mi se'm sent millor sense micròfon que amb micròfon. A veure, sí, el sentiu? No, jo volia aprofitar que estàveu aquí, però en la línia del que ja han dit els companys, no? Clar, quina és la responsabilitat de la política i dels poders? Perquè, clar, a mi diré una obvietat, però jo estic molt preocupada perquè el Putin representa que l'han votat, el Netanyahu i el Trump. Clar, per això jo volia que aprofitéssiu per elevar-nos al terreny de la política i de la geoestratègia. Gràcies. Gràcies. Venga, que tenía unas cuantas cosas. Venga, que hay cosas muy interesantes. Yo, unas cosas, tomando el hilo de lo que comentaba Jordi antes, los populismos. El populismo, que es un fenómeno, en la ciencia política lo estudiamos como un fenómeno muy complejo porque además se da de forma distinta en diferentes partes del mundo. Pero tiene siempre dos elementos fundamentales. Primero, nosotros contra ellos. Seamos quienes seamos nosotros y sean quienes sean ellos. En cada momento es uno distinto.
Y segundo, nosotros somos algo homogéneo, ¿vale? Y ellos son también algo homogéneo. Imaginaros que estamos aquí, nosotros en esta sala, y ellos en la sala de al lado. ¿Quiénes somos nosotros? Los de esta sala. Y es los de esta sala. No, pero es que aquí hay chicos, chicas, jóvenes, no tan jóvenes, catalanes, no catalanes, listos, tontos, guapos, feos. Da igual, nosotros. Única calificación. Que eso es mentira. Frente a ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los que están en la otra sala. Este ejemplo es inocente. Pero cambiar las salas por lo que queráis. ¿Vale? Cambiarlas por lo que queráis. Entonces, eso es la base del populismo. Nosotros contra ellos, y nosotros somos algo homogéneo y ellos son algo homogéneo. Por lo tanto, es la negación del pluralismo que es la base de la democracia. La democracia existe porque existe la pluralidad, la discrepancia y el conflicto. Si no existiera la pluralidad, la discrepancia y el conflicto, no haría falta ninguna democracia. Por lo tanto, me parece que es muy importante que tengamos todo esto en cuenta, ¿no? En relación a lo que se comentaba, que comentabais por ahí, ¿cuál es el papel de la política? En la peli se ve, yo creo que lo he comentado antes, pero igual no he hecho hincapié, ¿no? En la peli se ve clarísimamente cómo el partido, en el momento en que ve que ahí va a haber chicha, le mete el abogado, un abogado que parece ser carísimo, desde luego él no se lo hubiera podido pagar, para darle carnaza, ¿no? Y por tanto alimenta el conflicto. En la peli se ve. Y entonces la siguiente reflexión es, bueno, pero es que esto también está pasando aquí en la vida real. Vale. Voy a hacer una contestación o una reflexión poco cómoda y poco políticamente correcta. Venga. ¿Vale? Los partidos, la política, los partidos políticos son maquinarias para ganar elecciones. Punto, pelota. Esa es su razón de ser. Todo lo que hacen está movido con la intención de ganar votos. Si alimentan el conflicto es porque piensan que van a ganar votos. Y lo piensan porque creen que a nosotros, a nosotras, nos está gustando ese discurso. Nos está gustando subir a la tribuna de oradores en la sesión de control al Congreso los miércoles por la mañana y decirle al presidente del Gobierno cualquier cosa menos guapo. O decirle al líder de la oposición cualquier descalificación sin entrar en el debate. O el insulto cada vez mayor. La semana pasada un líder político de este país dijo que el presidente del Gobierno era un, no recuerdo, es igual, era un miserable, era un capullo, parece que era, ¿no? No estoy segura. Y que llamaba a la gente a que se lo dijera por la calle. Pero eso no lo dice porque no controle los nervios. No, esto está pensado. Y esto lo dice porque piensa que así gana votos. Y así gana votos nuestros. Por lo tanto, la espiral del odio que alimentan ellos, la alimentan porque piensan que les va a beneficiar a nivel de votos. Es decir, piensan que estamos buscando eso. Hay momentos en que sí, y hay sectores de la población en que sí, aunque en estos momentos en España, yo por ejemplo discuto mucho con mis colegas y con Jordi también, con el tema de la polarización, ¿no? Que es una cuestión más compleja de lo que a veces parece. En España a día de hoy, ese tipo de actitudes no son las que cosechan mayores votos, ni mucho menos. Pero está creciendo el número de gentes que deposita su voto hacia ese tipo de liderazgos. No es mayoritario, pero está creciendo. Entonces, la respuesta es poco cómoda en el sentido de decir, ojo, que sí, ellos lo aprovechan, pero lo aprovechan porque piensan que están así encontrando una simpatía por nuestra parte. Si no es así, o los que creemos que no sea así, hemos de demostrar que así no solamente no están ganando, sino que están perdiendo. ¿Y cómo se demuestra eso? De muchas maneras. El voto es una de ellas, muy importante, pero hay más también. Hay un comportamiento del día a día a la hora de rechazar ese tipo de actitudes. Por lo tanto, yo que soy la presidenta de la Liga contra los Chivos Expiatorios, no, que no me gustan absolutamente nada, cada vez que aparece un elemento así digo, sí, estos tienen mucha responsabilidad, pero ojo, vamos a mirarnos cada uno de nosotros a ver si estamos emitiendo los mensajes que tenemos que emitir para decirles, como sigas por ahí, no cuentes conmigo. Creo que esa es un poco la reflexión. Pero vuelvo, conecto con eso y con lo primero que dije al principio, es decir, aquello de que el populista está en nosotros. Siempre tendemos a pensar que hay otro, ¿no? Yo en fin, sigo militando en el Partido Socialista, que no es lo que tú acabas de decir, pero no es lo que debería de ser ninguno de los dos partidos, no es lo que la Constitución dice que han de ser los partidos.
Pero me encuentro cada vez más con una situación en la que mis amigos socialistas, cuando yo hablo a favor de pactos y acuerdos con el Partido Popular, mayoritariamente, y siempre lo digo por pragmatismo, porque es que hay muchas cosas que solo se resuelven si nos ponemos de acuerdo, nada más, por puto pragmatismo. Siempre me dicen, sí, claro, no, sí, se podría pactar, pero con este PP es imposible. Y luego me voy con mis amigos del PP, que soy tan raro que los tengo, les digo lo mismo y me dicen, claro, pero es que con Pedro Sánchez y este PSOE es imposible. Siempre echamos la culpa al otro. Es decir, siempre tendemos a pensar que si a mí me dejaran yo lo haría bien, pero la culpa siempre la tiene el otro, ¿no? Conecto con lo de las salas que has dicho, que me parece muy bien, que lo de nosotros y el ellos. Yo pienso permitirme una cursilería, solo voy a intentar una cursilería, ¿no? Como bien sabéis, las 3 frases de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Y yo siempre he creído que la fraternidad la hemos manejado mal, la hemos entendido mal, se le ha confundido por solidaridad, que no es lo mismo. En el fondo, la palabra fraternidad y el concepto fraternidad es quiénes somos nosotros a los que les aplicamos la libertad y la igualdad. Es decir, a quién reconocemos los derechos de ser libres y ser iguales. ¿Cuál es ese nosotros? ¿Quiénes somos nosotros, ¿no? Y yo creo que eso evoluciona, tú lo mencionabas antes, es verdad, a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora está muy de moda ese tipo de reflexiones antropológicas, etcétera, que no voy a negarlas, pero yo siempre digo que yo ya hace mucho tiempo que no salgo a cazar animales salvajes a la sabana. Quiero decir que los seres humanos también hemos ido un poquito evolucionando, hemos ido cambiando, hemos ido incluso, aunque nuestra cabeza haya avanzado de una manera más lenta posiblemente que en algunas cosas, porque en otras hemos sido capaces de diseñar un telescopio que ve el Big Bang, los restos del Big Bang, que cuando se produjo nosotros no existíamos. Esto es la leche, yo todavía no soy capaz de entenderlo. Y junto a eso somos capaces de hacerlo de la película. Somos capaces de tener esa dualidad del esto. ¿Qué es lo que yo creo que tenemos que ser conscientes? Tenemos que ser conscientes que las guerras existen y que las guerras las hacen humanos. No siempre por odio. Tú antes has mencionado el caso de mi amigo Broseta y mi profesor Ernest Lluch. Yo no creo que aquello fueran asesinatos por odio, lo cual no sé si es mejor o peor, seguramente es peor. Fueron asesinatos. No es un momento de cabreo, de odio, de que te peleo bajo y se me va la mano. No, está pensado, planificado, diseñado, y seguramente la persona que los mató no los conocía. Los seres humanos somos muy complicados y eso es lo que nos debería de llevar a reforzar todo aquello que evite ese riesgo. Entre otras cosas, el populismo. Entre otras cosas, ese nosotros contra ellos. Entre otras cosas, esas políticas identitarias que hace que nosotros, los que somos idénticos en lo que sea, somos mejores que los otros, ¿no? Y eso es la democracia. ¿Qué pasa? Efectivamente, yo creo que la democracia en los últimos años, está el libro para desarrollar lo que voy a contar ahora. La democracia tiene dos cosas. Una, la democracia no ha funcionado. No ha funcionado. Estamos en un contexto en el cual la democracia está enferma y a nivel internacional, en contra de lo que se pensó cuando cayó el muro de Berlín y alguien dijo aquello de el fin de la historia, ya hemos encontrado la fórmula que era capitalismo y democracia
solo faltaba tiempo para que se fuera extendiendo por todo el mundo, y eso pues no ha sido así. La democracia no ha funcionado por dos razones. Primera, porque no está siendo capaz de permitir esa convivencia entre la gente, porque está dando pie y está dando espacio, incluso a veces, como decía Cristina, desde los propios partidos políticos, incentivando la confrontación como sistema. La confrontación como sistema tiene además una idea muy clara, y es pensar que vivimos en, perdonadme, he dicho que solo diría una cursilería, dejadme otra. Vivimos en sociedades de suma cero, es decir, en la que solo gano si otro pierde. Y por tanto necesito confrontar, necesito luchar para ganar. La democracia parte de la idea de que todos podemos ganar si cooperamos. No todos lo mismo, ¿eh? No todos lo mismo. Pero todos ganamos si cooperamos. Y eso son dos visiones de la sociedad radicalmente distintas. La política de Trump es una política de suma cero. Nos han venido robando desde hace 40 años, dice. Coño, pues qué tontos somos los que les hemos robado, porque siguen siendo la primera potencia del mundo. Claro, es que, pero su visión es, tengo que volver yo a quitarles a los demás lo que me han quitado, porque esto es suma cero. Uno gana, otro pierde. Esa es la relación de convivencia. No ganamos todos si vivimos juntos, ¿no? Y el otro fallo que ha tenido la democracia como consecuencia de la partitocracia, que es exactamente lo que decía ahora Cristina, es que como no pacta, no resuelve los problemas. Os pongo un ejemplo muy fácil. Creo que en este momento todo el mundo acepta que en España el problema de la vivienda es de los más gordos. No solo desde un punto de vista generacional, sino también desde un punto de vista social. Porque yo siempre digo, los jóvenes no pueden comprarse un piso. Bueno, maticemos. Los jóvenes cuyos padres no pueden ayudarle a comprarse un piso, no pueden comprarse un piso. ¿De acuerdo? Por tanto, además de un problema generacional, hay un problema social. En España se sabe cómo construir casas. Se sabe. Sabes que además una casa no se construye en el aire, necesita un suelo. Y necesita unas normas, necesita unas cosas que tenemos un modelo en el que las competencias están repartidas entre el gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Oye, si queremos construir viviendas, y estamos hablando de que hay déficits acumulados de casi 500.000 viviendas que se han dejado de construir en los últimos 10 años, coño, que se siente el gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos y pacten cómo hacerlo. Ah, ¿cómo voy a reunir? Si este es de este partido, el otro es del otro partido, el otro es del otro partido, el otro no sé qué, el otro tal, el otro cual. Conclusión, no se resuelve el problema. Claro. Conclusión, frustración de la gente. Oiga, entonces ¿usted para qué carajo me sirve? ¿Por qué tengo que aceptar un sistema, como es la democracia, que no me permite, no me incentiva a vivir en paz y a cooperar con los que no son como yo, sino más bien a lo contrario, y además un sistema en el que, por supuesto, el ascensor social dejó de funcionar hace ya bastante tiempo y además no es capaz ni tan siquiera de resolverme, joder, con perdón, Jordi, Cristina me está pidiendo ni la cita previa. Contigo. ¿Os acordáis los problemas de cuando había que pedir la cita previa pero no había manera de conseguirla? Vamos a discrepar porque somos amigos. Y ya saben ustedes que cuando mejor se discute y se discrepa es entre amigos, ¿no? Que no tienes problema. Podemos discutir mucho que nos vamos a seguir queriendo igual. Entonces, voy a discrepar de alguna cosa que creo que no es la primera vez. Yo no estoy nada de acuerdo en eso de que las democracias no han funcionado. Que no han funcionado. No, que no estoy de acuerdo en que la democracia no haya funcionado. Piensen ustedes cómo era este país en el año 78 y cómo es hoy. Y no solamente es por un sistema democrático, pero fundamentalmente es porque hemos conseguido tener un sistema democrático. Ante cualquier problema que surge en la sociedad, ¿quién gestiona mejor? ¿Las democracias o las no democracias? La COVID.
cundió el mantra, ¿te acuerdas que lo debatíamos mucho entonces? De, mira, los chinos no van a tener problemas a la hora de controlar la pandemia, porque llega Xi Jinping, ordena y mando. Los chinos han sido los últimos en salir de la pandemia. Han sido los que más tiempo han estado con la pandemia y a los que más les ha costado controlar el virus. Pues no se supone que en un sistema autárquico y dictatorial ordeno, mando y las cosas se cumplen y ya está. No, esto es mucho más complejo. Yo creo que las democracias funcionan tanto que son capaces de crear expectativas continuamente y luego generar la frustración por no saber atenderlas. ¿Me lo compras? Vale, bien, venga, ya hemos llegado a un acuerdo, efectivamente, ¿no? Porque claro, pero genera frustración porque genera la expectativa de que problema tras problema se va a poder solucionar. Por ejemplo, en estos momentos tenemos un problema gigantesco de desconfianza institucional, que es una de las cosas que más nos preocupa a nosotros en Más Democracia y que más estudiamos, ¿no? Cuando cualquier estudio le pregunta a la gente, yo otra vez voy a repetir las cifras del Eurobarómetro. Los últimos Eurobarómetros, esas encuestas que se hacen en toda Europa, que se hacen a nivel europeo y luego cada país, centrándonos en España, cuando le preguntamos a los españoles cuántos de ustedes confían en el gobierno, las últimas cifras van en torno al 17-18%. Confían en el gobierno, ¿vale? Y puedes decir, bueno, el gobierno es de parte. ¿Cuántos de ustedes confían en el Parlamento? 14-15%. Pero cuando hacemos la pregunta de verdad, esa que sabemos que va a doler, decimos, ¿cuántos de ustedes confían en los partidos políticos? 7%. Los partidos políticos son claves en las democracias representativas. Sin ellos no hay democracia representativa. Confiamos un 7% en ellos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el principal problema de desconfianza institucional ahora mismo? Pues que no vemos que las instituciones sean capaces de abordar los retos que tenemos delante de nosotros. Vivienda, crisis climática, revolución digital, fenómeno migratorio, he dicho fenómeno y no problema, etcétera, 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 ¿vale? Pero esa frustración surge porque efectivamente se han ido cumpliendo expectativas y cuando llegan las nuevas se ven las dificultades. Y las dificultades de hoy son muy importantes. Y además una cosa que puede parecer contraintuitiva, pero que yo cada vez le doy más importancia, y es que parte de esa frustración y parte de esa desconfianza probablemente tenga algo que ver con que tenemos más información que nunca. Retos como los que tenemos ahora mismo a lo largo de la historia ha habido muchísimos, parecidos, incluso mayores. Pero probablemente había también más ignorancia. Por lo tanto, no se era consciente de la dimensión. Hoy somos conscientes de la dimensión y somos conscientes de las dificultades que hay para atajarlos. Por lo tanto, es probablemente el nivel de conocimiento que tenemos, el nivel de información y de datos, de información y de conocimiento, que ya saben ustedes que se diferencian las tres cosas, los que nos da conciencia de la complejidad y desconfiamos de la capacidad para poder abordarlos. La vivienda, fantástico ejemplo. Es mentira que no se lleguen a acuerdos en las instituciones. Yo esto lo peleo mucho. Cuando hablamos de la política todos tenemos en la cabeza la imagen de, insisto, sesión del control al gobierno, Congreso de los Diputados, miércoles 9 de la mañana. Por cierto, todas las radios y todas las televisiones pendientes de lo que dicen el uno y el otro. 10 minutos después las cámaras se apagan, las radios se desconectan y la sesión del Congreso cambia de tono. Cambia radicalmente. Y cuando al día siguiente hay convocatoria de comisión, es decir, que no hay cámaras, que es una sala pequeña, que va la gente en pantalones vaqueros, no tiene nada que ver con lo que luego vemos, pero nada. ¿Que no se llegan a acuerdos? Con algunas excepciones que todos tenemos en la cabeza y por lo tanto no voy a regalarles ni un segundo de publicidad, en este país se llegan a acuerdos entre el Gobierno de España y comunidades autónomas del mismo o distinto signo político todos los días. Por ejemplo, también en materia de vivienda. Hay pocas comunidades gobernadas por el Partido Popular que no estén aplicando la ley de vivienda. ¿Por qué? Pues porque no está el foco allí. Cuando bajamos el nivel y en vez de visualizar los presidentes, las presidentas, incluso los consejeros, bajamos a niveles más técnicos, no hay ningún problema. Comisiones sectoriales de educación, de sanidad, de vivienda, de economía, convocadas por el Gobierno con todos los responsables de comunidades autónomas, hay todas las semanas. Se llegan a acuerdos prácticamente en todas. ¿Generan algún titular de prensa? Ninguno. Entonces, a veces, como lo excepcional es la noticia, y la noticia suele ser la bronca, el desacuerdo, ¿no? Y la incapacidad de llegar a nada conjuntamente, yo creo que generamos una sensación errónea
de que la política a día de hoy es bronca continua. Todos los ayuntamientos, los 8.000 municipios de este país llegan a acuerdos transversales todos los días. Los gobiernos autonómicos, muchos de los cuales son de coalición, llegan a acuerdos todos los días en sus asambleas parlamentarias, en sus cortes, en sus parlamentos, en lo que tenga cada uno. Esos acuerdos son todos los días. Y efectivamente también hay una parte importante de bronca, que es la que se focaliza. Pero no equivoquemos, y ahí también los medios tenemos mucha responsabilidad, ojo, pero no equivoquemos porque entonces estaremos dando, yo creo que una visión un poco... El problema es que nosotros en la calle, aparte de estas cosas que tú estás defendiendo de manera objetiva, en la calle no tenemos esta sensación de objetividad, tenemos la otra, todo lo contrario. Tenemos la bronca, tenemos el insulto permanente de uno contra otro y no solo eso, sino que al final lo más grave es que hay intervenciones de bronca que son discursos de odio. Porque una cosa, digamos que podríamos decir que podría haber diferentes niveles de odio. Si insultas ya estás empezando a hacer eso, ¿no? Como pasa en la película. Pero es que hay posiciones e intervenciones que ya son por sí con intención de discurso de odio, que eso significa que quieres romper alguna cosa, y eso es intencionado. Entonces ahí es donde estamos con los problemas, yo creo. Francés estaba diciendo, ostras, en la calle tenemos la sensación de que no se soluciona nada porque solo vemos estas intervenciones que son marketing puro, porque han entendido y han aprendido que el marketing, la bronca y tal, vende más en las redes. ¿Vale? De esto hablaremos el próximo día a fondo, ¿eh? Os invito a que vengáis. Publicidad. Entonces, claro, delante de esta situación y de esta sensación que tenemos nosotros todos, estamos viendo, o sea, tenemos dos opciones, de manera simplificada, ¿eh? O apuntarnos al populismo, porque esta frustración ya no la soporto más. Muchos, no voy a pedir que levantéis la mano los que ya no encendéis el telediario o el telenoticias, muchos días, pero somos muchos los que ya, en lugar de hacer eso, tiene su parte positiva, nos dedicamos a ver documentales sobre lo que sea, pero no hacemos. Entonces, en relación a eso, o tenemos dos opciones, o nos apuntamos al populismo, que está creciendo, o al populismo, a los discursos de odio y xenófobos, o hacemos algo con la democracia para hacerla más fuerte y profundizar en ella, que esto lo decís vosotros en vuestras respectivas intervenciones siempre y en vuestros libros. Entonces, aquí, ¿qué hacemos con esto? Porque la democracia, tal y como está, desde la visión que tenemos nosotros en la calle, no está funcionando, aunque esté funcionando por dentro, ¿eh? Sin duda lo segundo por varias razones. Y de nuevo, aparte de por... En fin, también podríamos hablar de pensamientos ideológicos, pero por pragmatismo, la experiencia histórica demuestra que el populismo está mucho más obsesionado por señalar culpables que soluciones, y normalmente todas las experiencias que ha habido a lo largo de los últimos años en los que las sociedades han optado por el populismo, normalmente acaban en guerra. Normalmente. Y a mí no me parece que esa sea la mejor solución, desde luego no es la que a mí me gustaría, ¿no? Y yo creo que merece la pena seguir peleando por la democracia, por supuesto, y una democracia radical, como digo en mi libro. Pero seamos conscientes también, no voy ahora a sacar aquí la teoría conspirativa, pero que hay gente que no cree en la democracia. Claro. Hay pensamiento que, por cierto, están detrás de los movimientos que han estado apoyando a Trump, por ejemplo, o a la extrema derecha en Europa, movimientos que a sí mismos se llaman neorreaccionarios, que se definen como la Ilustración oscura, porque están en contra de los principios de la Ilustración, de la importancia de la razón. No creen que eso sea lo fundamental y están desarrollando este tipo de discursos de la confrontación, del nosotros contra ellos. Que es verdad que en los últimos años, además, ha coincidido con las élites tecnológicas que han convertido a los ciudadanos votantes en compradores. ¿Compradores de qué? Compradores de lo que se vende en las redes.
de desinformación, de mentiras, de odio, de discursos a la contra, etcétera, ¿no? Todo eso está ahí también, ¿eh? O sea, es decir, que no penséis que repito, sin caer en teorías conspirativas y tal, pero en fin, las redes sociales están muy movidas por determinados grupos y por determinados colectivos que tienen unos objetivos concretos, ¿no? Y por tanto, eso ayuda. Si a eso no se le enfrenta una cosa firme a favor de la democracia, de la razón, de recuperar el sentido común, de recuperar lo que tenemos en común. Yo hay una frase que repito mucho, digo, bueno, en este momento, en España, ¿qué tenemos en común los españoles, además del DNI? Mis amigos de la ONCE dicen, el cupón de la ONCE, de acuerdo, el cupón de la ONCE. Pero ¿quién habla de lo que tenemos en común? Oye, hay cosas que nos separan, afortunadamente, pero también habrá algo que tengamos en común, ¿no? Digo yo, porque si no, ¿qué carajo hacemos aquí? Y ese discurso se ha perdido. No se encuentra utilidad desde el punto de vista de la partitocracia de hablar de lo común, sino de lo que nos separa. Termino. Con el debate que ha habido estos últimos días, con el tema, la mezcla, fijaros que tendrá que ver el incremento del gasto en defensa con el apagón del lunes, pero en fin, se debatió todo totum revolutum en el Parlamento. Venía un titular en un periódico, que no recuerdo cuál es, pero era un periódico de ámbito nacional, de estos que se llaman de ámbito nacional, con un titular que yo, que he estado ahí, como dicen los italianos, se non è vero ben trovato. Es decir, el consejo político de los gurús políticos a Pedro Sánchez, amigo mío, era o polarizamos o de esta no salimos. Claro, cuando tú tienes como respuesta a una situación complicada el pues anda que tú, el buscar polarización, el señalar culpables, lo único que te está interesando es salvar tu culo, pero no resolver necesariamente ni abordar necesariamente los problemas y un debate medianamente sensato y medianamente racional, porque a veces la razón existe, y puede ayudar a explicar y a entender cosas, ¿no? Pero una cosa, pero cuando eso que dice usted, que yo comparto, yo creo que todos estamos de acuerdo, que se ocurre... Espera un momentito porque se graba esta sesión y... Ah, sí, perdón. El micro. No, digo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho y yo creo que todo el mundo que está aquí, de alguna manera, somos conscientes de que esta es la realidad sociopolítica ahora mismo en este país y en el mundo en general. Yo su discurso político, su análisis, básicamente lo comparto, pero es que yo lo que añadiría es que cuando ese discurso se hace desde estructuras del poder, por ejemplo, desde el gobierno, es especialmente grave, porque que se haga Claro. desde estructuras políticas, desde la partitocracia, que hemos hablado, desde intereses políticos sectarios, que ya sabemos que lo son, es grave, pero que se haga desde estructuras de poder del gobierno me parece especialmente inaceptable y está ocurriendo en este país y en toda Europa y en todo Occidente. Sí, sí. Pero a nivel, no solo, sino, como decía Cristina, a nivel de instituciones. Eso es lo que invalida o ata las manos del funcionamiento de la democracia. Sí, Estamos a punto de acabar porque tienen que coger un... No me gustaría que os fuerais sin poder decir alguna propuesta de mejora democrática de la situación actual y alguna alusión a... Supongo que van algunas pero algunas son institucionales y otras van por participación, aunque puedan estar mezcladas, ¿eh? Ya he dejado encima de Venga, la yo mesa una lo que- reacción muy rápida porque se nos va el AVE, se nos va el tren. Muy importante lo que decía Jordi de nos hemos olvidado de lo que nos une. Volver a acordaros de la película. Estos dos señores en conflicto, con perdón, eran dos pringaos. Estaban machacaos. Uno en la construcción y otro en un taller mecánico. Se adivina en la película que tenían unas condiciones de trabajo horribles y que sobrevivían como podían. Eso lo tenían en común y se les ha olvidado.
porque han puesto por delante las diferencias, en este caso identitarias, culturales, religiosas, etcétera, etcétera. Ojo, porque esto nos está pasando también. Creo que Trump nos va a hacer un favor. Probablemente Trump en estos momentos está consiguiendo generar el mayor sentimiento europeísta que hayamos tenido en años. Este fin de semana hay convocadas concentraciones, bueno, aquí me parece que era hoy, esta tarde, aquí en Barcelona, concentraciones por más y mejor Europa, por una Europa más social y más democrática, en defensa de los valores europeos frente a la amenaza que supone el trumpismo y que supone el incremento de la ultraderecha dentro de la propia Europa. Entonces, quizá tenemos ahí un efecto, ¿no?, de reacción que hace que los europeos al menos pongamos por delante lo que tenemos en común, que tenemos muchas cosas. Fundamentalmente la defensa de unos valores que están definidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y que deberían ser la piedra angular de todas las políticas de la Unión, ¿no? Propuestas de mejora, que decías, ¿no?, alguna apelación. Yo creo que el principal pecado que han tenido los sistemas democráticos occidentales es la autocomplacencia. Se había llegado a un nivel de bienestar y a un nivel de satisfacción que pensábamos, se llegó a pensar que estaba todo hecho, ya está. Y que no había marcha atrás. Y la democracia como el amor. Es una cosa que hay que cultivarla cada día, ¿no? Si tú ya te supones, ¿no?, y te piensas que tu relación de pareja ya está perfectamente porque ya estás casada y llevas 5 años de convivencia, pues no, querida, querido. Esto hay que cultivarlo todos los días. 5 días o 5 años, es igual o 50, ¿no? Y las democracias pasa un poco lo mismo. Hay que cultivarlo todos los días. Y hay que cultivarlo desde las instituciones, que es fundamental. Hay que cultivarlo entendiendo por instituciones los partidos, los medios de comunicación, pero también desde la ciudadanía. No podemos estar como hemos estado durante décadas, pensando que estaba todo hecho, que esto no tenía marcha atrás y que la historia era una línea recta ascendente de progreso, porque nos lo llegamos a creer. Y de repente llegó la crisis del 2008 y nos hizo despertar y dijo, no, esto no es así. Y es posible retroceder. Entonces creo que estamos en ese momento de ser conscientes que necesitamos cuidar la democracia como se cuida el amor. Qué bonito me ha quedado. Improvisado. Cerramos el 25. Cerramos el 25. Yo no me atrevo... Cerramos, a añadir Jordi, mucho más, venga. Pero yo creo que hay que ir elevando cada vez más el grito de pónganse de acuerdo, de poner en valor, no en todo, no, en lo que se tienen que poner de acuerdo, claro, pero esa idea de pónganse de acuerdo. El otro día salía bueno, las encuestas ya sabéis que es aquello de hazme una encuesta en la que salga, pero bueno, si más o menos van saliendo cada vez más encuestas en las que hay una mayoría de ciudadanos que dicen, oiga, pónganse de acuerdo, déjenme ustedes a mí, no me líen la cabeza, pónganse de acuerdo, repito, en lo que haya que ponerse de acuerdo. Yo creo que elevar ese grito cada vez con más fuerza es de las pocas cosas que podemos hacer, además de cineforums como este, claro. Sí, en todo caso, las fuerzas políticas que estén de acuerdo en profundizar en la democracia es a las que ese mensaje les tendría que llegar, que casi están haciéndole el juego a las que no quieren profundizar en la democracia, ¿no? Tenemos que cerrar la sesión porque estas dos personas tienen que coger el AVE. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a todos vosotros por quedaros hasta el final, como una deferencia también hacia ellos dos. Y recordaros que esto solamente es el primer episodio de una serie que tiene 4. El próximo tendremos a David Fernández y a Carlas Planas centrados en cuál es el papel de los medios de comunicación en esta situación en la que estamos metidos, que os invitaría a venir, pero tenéis vuestras vidas. Muchas gracias a todos.